Ok, entonces bueno, vamos a puntero láser. Ahí está mi puntero láser. Perfecto. Ok, vamos entonces a empezar el estudio de hoy y vamos a retomar este tema, ¿no? De Génesis capítulo 38 que habíamos quedado ahí el jueves pasado. Y más que una enseñanza para hoy, nos va a ayudar a entender un poquito el tema famoso de las descendencias y de cómo lo veían en esos tiempos el tema de generar descendencia. Disculpenme, voy a cerrar la ventana. Se me había olvidado que había dejado la ventana abierta. Ok, entonces bueno, vamos a entrar entonces en materia del capítulo 38. Y el capítulo 38 es un paréntesis dentro de lo que se relataba de la historia de José. Recuerden que a José ya lo habíamos dejado, que lo habían vendido. Y no todos, y eso fue algo interesante, ¿no? No todos los hermanos estuvieron de acuerdo en venderlo. Tampoco no todos los hermanos estuvieron de acuerdo en matarlo. Hubo uno que no estuvo de acuerdo. ¿Se acuerdan? Y que era el mayor. ¿Cómo se llamaba? Rubén. A mí se me olvidó. Sí, Rubén, creo. Se me olvidó, me entró la duda. Vamos rápidamente. Y Rubén, ahí ya lo vi. Ahí está, listo. Rubén, el que es el mayor, el que no Sí, estaba de Rubén, acuerdo. Y bueno, versículo 20. claro. Entonces, bueno, pero aquí en la historia nos hace un paréntesis y nos va a ayudar a 17, entender 22. y nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con el famoso tema de la descendencia. Entonces, vamos a leer esto y recuerden algo, estamos en la edad patriarcal, ¿ya? ¿Y por qué les digo que recuerden que estamos en la edad patriarcal? Porque acuérdense que en el Nuevo Testamento, a Jesús, que estaba viviendo en la edad mosaica, le hacen la famosa pregunta, ¿no? Le dicen, bueno, había una mujer que murió su marido, no le dejó descendencia, luego la tomó su hermano, tampoco le dejó descendencia, y así sucesivamente, ¿no? Y le preguntan a Jesús, bueno, ¿de quién va a ser ella esposa en el cielo? Y Jesús le dice, bueno, Ray ignorando la escritura y todo el resto que sabemos. Pero a Jesús le preguntaron eso porque era un tema que los judíos practicaban y que era de dejar descendencia. Sobre todo cuando uno de los varones no lograba tener descendencia, el hermano tenía que hacerse cargo de dejarle descendencia a su hermano. ¿Ya? Y acá esto ya lo vemos como un mandamiento que existía para, en este caso, dentro de la familia de Jacob, un mandamiento que existía para ellos. Estamos por eso antes de la edad mosaica. Esto es algo que partió desde acá, desde la edad patriarcal, ¿ya? Entonces, miren, versículo 38 dice, por esos días Judá, el hijo de Jacob, se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a casa de un hombre llamado Irán, residente del pueblo de Adulán. Y allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo de la tierra de Canaán, llamado Suar, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, Está muy ella, malo en pantalla, hijo. No se ve papá, nada. ¿todos me escuchan bien? Sí, eres solo tú, papá. No, no. Eres Sí, solo no tú, papá, vemos el la que no imagen. escucha. Ya, Ah, entonces, ya, paramos el perfecto. estudio, no hacemos nada. No, no, no. La imagen en pantalla es lo que te decía. No, no vemos la información. ¿Los demás la ven bien, la presentación? Sí, la ven bien los demás, papá. Eres solo tú. Ah, ya, ok. O sea, Gracias. sale y entra de nuevo. Ok, entonces, ¿qué pasó? Dice, bueno, ella concibió de Judá, para el padre Judá, ¿qué concibió? Concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Ahí arriba los puse, ¿no? Er, el primogénito. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo que se llamó Onán. ¿Ya? Sigamos más adelante. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo al que llamó Selah, ¿ya? El cual conoció a Kesib. Es decir, este Selah dice el cual nació en Kesib, eso, el cual nació en Kesib.
Entonces, Judá tuvo 3 hijos, Er, Onán y Selah, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar, ¿ya? Entonces, Er, el mayor, se casó con Tamar, o le consiguieron una esposa, como dice ahí. Fíjense que el concepto, ¿no? Del matrimonio, del noviazgo, ¿no? Aquí dice, le consiguió una esposa. Bueno, pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Algo estaba haciendo Er, el primogénito. Algo hacía que a Jehová no le gustaba lo que él hacía y le quitó la vida. ¿Ya? De hecho, en versículo 7, en la versión Reina Valera, fíjense lo que dice. Dice, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Simplemente porque fue malo ante los ojos de Jehová. Entonces, de estos 3 hijos, Judá debe haber tenido más hijos, pero por lo menos estos 3 son los que se nombran. Er, el primogénito, murió. Entonces, ¿qué ocurrió? Y aquí es donde está el mandamiento que Jehová le dio a Judá, por lo menos, y del cual no tenemos el registro, pero sí están los hechos. ¿Por qué? Porque había habido un mandamiento. Dice el versículo 8. Entonces Judá le dijo a Onán, su segundo hijo, le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Y fíjense cómo se lo dice, ¿no? Cásate y cumple con tu deber de cuñado. Esa frase de cumple con tu deber, fíjense que es un tema de mandamiento, de imposición. No es un tema de opción, sino que le dice cásate y cumple con tu deber. No le está diciendo cásate para acogerla, para cuidarla o para tenerla en cuidado, sino que le dice para cumplir con tu deber. Y así, fíjense lo que dice ahora, y así le darás descendencia a tu hermano. No que él fuera a tener descendencia, sino que le iba a dar descendencia a su hermano. Y de ahí viene un tema que ya habíamos visto varios jueves atrás y que se nos ha ido repitiendo, ¿no? Las descendencias. Cuando las mujeres no podían tener hijos, ¿qué hacían? Tenían hijos, según ellas, a ojos de ellas y según la cultura de ellos en ese tiempo, obtenían descendencia o tenían hijos a través de sus esclavas. ¿Ya? El caso de Sara con Agar, el caso de Raquel con Jacob. Le pasaron las esclavas a sus maridos para ellas sentirse que tenían descendencia a través de sus esclavas y sentían que era una descendencia de ellas o un hijo de ellas. Acá en este caso, fíjense lo que le dice, cumple con tu deber de cuñado y así le darás descendencia a tu hermano. Por lo tanto, todos los hijos que Onán hubiese tenido con Tamar, su cuñada, habrían sido descendencia no contada como descendencia de Onán, sino que fíjense, serían hijos contados como descendencia de Er. Ese es un tema interesante, ¿ya? Entonces, era forma de darle una descendencia que después iba a ser llamada como descendencia de Er y no de Onán. Por otro lado, aquí nos suena como injusto, ¿no? Oye, ¿por qué estaba condenado a tener que casarse con su cuñada? A lo mejor quería casarse con otra persona. Bueno, acuérdense que existía la poligamia. Hemos visto largamente el tema de la poligamia, por lo tanto, para Onán no tenía por qué ser la única mujer, no tenía por qué ser la única esposa, ¿ya? Probablemente él ya tenía su esposa. No lo sabemos, no lo dice, pero probablemente. Entonces aquí lo que hace es tomar a esta mujer como una segunda esposa, una tercera, o probablemente era la primera, pero después podía seguir tomando otras más. No había problema en eso. ¿Ya? Versículo 9. Y fíjense cómo lo dice acá. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Fíjense qué interesante eso. Dice, Onán lo tenía claro. Onán sabía que los hijos que le nacieran junto con Tamar, su cuñada, no iban a ser reconocidos como suyos. No iban a quedar dentro de su linaje, dentro de su casa. Entonces, eso es interesante en ver cómo se consideraba la genealogía en ese tiempo. No solamente eran hijos tuyos los nacidos directamente,
sino que acá iba a tener el primogénito de Judá, habría tenido una genealogía póstuma después de su muerte, a través de su hermano. Y dice aquí, no serían reconocidos como suyos. Entonces, Onán, aunque hubiese tenido 20, 30 hijos con Tamar, no habrían sido considerados como hijos suyos, sino como hijos de su hermano mayor que estaba muerto. ¿Se dan cuenta de ese gran detalle del concepto de la genealogía, cómo lo consideraban? Entonces, por eso que aquí él dice, él sabía, dice, que no serían reconocidos como suyos. ¿Ya? Continúa el versículo, fíjense. Por eso, cada vez que tenían relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Fíjense cómo lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Obviamente no la quería dejar embarazada. Dice que derramaba el semen en el suelo. ¿Para qué? Para evitar, aquí dice, así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Entonces, él estaba cumpliendo con el mandamiento a la mitad. Porque el mandamiento que le dieron, cásate con tu hermana para darle descendencia a tu hermano. Ese era el objetivo. Casarse con ella para dar descendencia a su hermano. Y él no quería porque él sabía que no iban a ser contados como hijos suyos. Por lo tanto, evitaba tener hijos con Tamar. Por lo tanto, dice ahora, fíjense, si, y pongan atención en esto, si hubiese sido algo, una idea de Judá o una costumbre del pueblo, hubiera dado lo mismo. Pero no era una costumbre del pueblo o una idea solamente de Judá, era un mandamiento de Dios. Por eso que ahora continúa el versículo diciendo lo siguiente, esta conducta ofendió mucho al Señor. Y por eso yo les decía el jueves pasado, ¿cuándo ofendemos al Señor? Cuando no cumplimos sus mandamientos. Si nosotros no cumplimos lo que es la costumbre de la gente, por ejemplo, digamos, celebrar el 18 de septiembre, si no lo celebramos, Dios nos enoja, porque no es un mandamiento. Pero si no nos reunimos cada primer día de la semana, Dios se va a enojar porque sí es un mandamiento. Entonces acá, ¿qué dice? Esta conducta ofendió mucho al Señor. Porque claro, no está escrito, pero había un mandamiento que Dios había dado. Recuerden que Jehová en la edad patriarcal hablaba directamente a los padres de familia. No habían escritos. Entonces, dice, esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también Él le quitó la vida. Lo castigó. Por lo tanto, había muerto y ahora murió Onán, el segundo hijo de Judá. Entonces, versículo 11, Judá le dijo a su nuera Tamar, que ya era como la viuda negra, ya había matado 2 hijos, o sea, le habían muerto 2 hijos a Judá que habían estado casados con Tamar. Entonces Judá le dijo a su nuera, Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá, el tercero, ¿se acuerdan? Onán y después Selá, el tercero, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Podría haberse casado en ese minuto, pero ahí Judá hizo una mentira, buscó un resquicio, trató de hacer algo. ¿Por qué? Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, porque claro, 2 de sus hijos ya habían estado con Tamar, los 2 muertos. Judá no sabía por qué, Judá no sabía la razón del por qué, pero él lo único que veía era que sus hijos habían muerto. Entonces dijo, lo mismo, Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre, como viuda, viuda de 2 hombres, ¿ya? Hasta ahí la historia, tenemos a y Onán muertos, había esto sido un mandamiento, ¿y cuál era el mandamiento de Jehová que le había dado a Judá? Jehová no está escrito, ojo, pero lo vamos a entender más adelante, pero Jehová le había dicho a Judá que ahora de una u otra forma tenían que ir dándole los hijos hasta que tuviese descendencia para su hermano, para hacer descendencia en su casa. Y el mandamiento estaba, pero Judá aquí se impuso, aquí Judá no quiso, por miedo a que también muriera Selá. Versículo 12. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá. Entonces Judá se quedó viudo. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat
para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Versículo 13. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía a Timnat para esquilar sus ovejas, ¿qué hizo ella? Ella dijo, viene por acá. Ella le correspondía, y ella sabía que le correspondía ahora haberse casado con Selá, el tercer hijo. Ellos tenían muy claro cuál era el orden y qué es lo que tenían que hacer. ¿Qué hizo ella? Versículo 14. Se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Entonces, fíjense, aquí Tamar tenía un derecho que no se le había dado, que era que que le dieran por esposo a Selá, que la casaran con Selá. Muchas de estas cosas hay que entenderlas con la mente, quizás no pensando con nuestra cultura, sino hay que tratar de entender cómo era la cultura en esos tiempos. O sea, fíjense que ella dice, oye, no me han dado a mi marido. Y independiente le gustara o no le gustara, ella tenía que casarse con Selá. Y tenía edad de casarse y ella dice, oye, todavía no me dan a mi esposo. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Se pone un velo y se sienta en el camino, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no le estaban cumpliendo con que le dieran su marido. ¿Y qué es lo que buscaba Tamar? Lo que toda mujer del Antiguo Testamento, y sobre todo en esta edad patriarcal, fíjense que lo hemos visto varias veces, lo que toda mujer busca es tener hijos. Todas las mujeres que hemos visto en esta historia, en las historias del Antiguo Testamento, buscaban tener hijos en forma directa o en forma indirecta a través de sus esclavas. Se repite el mismo patrón, era la cultura de ellas. Y acá Tamar dice, yo también quiero tener mis hijos y deben darme lo que me corresponde, y es a Selá, el tercer hijo de Judá. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Probablemente las prostitutas en ese tiempo se paraban en los caminos y se tapaban el rostro. Entonces era la costumbre, la veían con el rostro tapado, era una prostituta. Entonces, no sabiendo, Judá ya estaba viudo, no sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. Y aquí empieza la transacción económica. Entonces ella le dice, ella sabía quién era. Ella sabía que el que estaba hablando con ella era Judá. Pero Judá no sabía que estaba hablando con su nuera, con Tamar. Entonces le dice, ¿qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Ella dijo, está bien, respondió ella, pero déjeme algo en garantía hasta que me lo mandes. Le pidió algo en garantía. Ok, y él le dijo, bueno, ¿qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó y se acostó con ella y la dejó embarazada. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, Judá se acuesta con ella, probablemente Tamar estuvo todo el tiempo con la cara cubierta, la dejó embarazada y se fue. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí. Se quitó el velo, que la caracterizaba como una prostituta, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda, volvió a su estado natural. ¿Ok? Hasta este momento vemos de que Judá se acostó con su nuera, vemos que su nuera fue a la orilla y estuvo dispuesta a hacerlo. ¿Por qué estuvo ella dispuesta a hacerlo? Por la descendencia. Las mujeres buscaban a toda costa en poder tener hijos. Esa era la costumbre, esa era la cultura de ellos. Verso 20. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita para que recuperara las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella, claro, ya no estaba. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enayín,
la que se sentaba junto al camino? Y le respondieron, aquí nunca había una prostituta. Verso 22. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó de allí que nunca había estado una prostituta como esa. Porque claro, ella no era una prostituta que frecuentaba el lugar. Entonces, verso 23 dice, aquí responde Judá y dice, que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo. Porque claro, ¿qué es lo que dice él? No andemos haciendo el ridículo, o sea, no andemos preguntando por una prostituta que se nos perdió, o no andemos levantando mucho polvo de que me acosté con una prostituta en el camino, dejémosla ahí nomás, total, que se quede con lo que ya le había dado. Dice, pero que quede en claro que yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Es diciendo, que quede en claro que yo quise pagar, pero no la pude encontrar para entregarlo. Como es normal, ¿no? Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente. Y aquí, 3 meses, a lo mejor él ya ni se acordaba, pero le llegaron con el comentario y le dijeron, tú no eras Tamar, se ha prostituido y como resultado de sus andanzas, ha quedado embarazada. Versión Reina Valera dice, ha fornicado. Y en la versión Dios habla hoy dice, se ha acostado con otros hombres. El resultado es el mismo, la acción es la misma, ¿no? Y dice, como resultado de sus andanzas, ha quedado embarazada. Entonces, ¿qué contestó Judá? Fíjense, dice, sáquenla y quémanla, exclamó Judá. Nuevamente, a los ojos de nosotros, lo primero que yo puedo pensar aquí es, ¿qué espatuvo Judá? Porque él también se prostituyó, él también tuvo ahí sexo con para él tuvo sexo con una prostituta, pero a él no le importaba, para él estaba bien, pero para Tamar sí estaba mal. ¿Y qué había que hacer? Sacarla y quemarla. Fíjense el castigo. O sea, aquí ni siquiera aquí no la apedreaban. ¿Se acuerdan que en la ley de Mosaica las apedreaban a las mujeres adúlteras? Acá no, acá es sáquenla y quémenla. Fíjense el cambio, ¿no? Entonces dice, sáquenla y quémenla, sin saber quién era, o sea, sin saber quién era qué historia había pasado, y solamente le dicen que Tamar está embarazada. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Claro, que lo que hizo Tamar, se buscó una garantía. Se buscó algo que hiciera algo bien personal, que fuera poco replicable y que demostrara realmente quién era el padre. Judá, verso 26, por lo tanto no fue hipócrita, menos mal, y dijo, Judá los reconoció y declaró. Y fíjense lo que declara Judá. Dice, su conducta es más justa que la mía, no por haberse prostituido o no porque él se haya acostado con ella pensando que era una prostituta. Fíjense que Judá no se preocupa de eso. Eso es lo que me llama la atención. Aquí había el mandamiento que Jehová les había dado. Él dice, bueno, ella fue más justa porque ¿qué? Pues yo no la di por esposa a mi hijo Selah, porque no cumplió Judá con lo que le correspondía hacer. Entonces él dice, bueno, la conducta de ella fue más justa porque ella buscó su descendencia. Y Judá dice, mi conducta no fue la más correcta porque yo le negué tener una descendencia. Eso es en el fondo, ¿ya? Yo siempre había leído toda esta historia y no entendía mucho por qué, para qué y dónde, pero aquí el trasfondo real es buscar tener descendencia. Ese es. Y Tamar buscaba tener su descendencia. Y no volvió a acostarse con ella. En otras palabras, quiere decir aquí que no la tomó por esposa. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, ojo, llegaron a nacer los hijos. Jehová no la castigó tampoco. Y eso es algo que me llama a mí también la atención. Aquí no hubo, o no leemos por lo menos un castigo de Jehová por la búsqueda de Tamar para quedar embarazada. Incluso haciendo esto, de acostarse con su
con su, ¿cómo se dice? Suegro, eso. Incluso quería acostarse con su suegro. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano y la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Fares significa abertura o brecha. Versículo 30, luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Cera, que significa rojo, brillo o resplandor. Entonces, este capítulo 38 de Génesis, la única forma de poder entenderlo es habiendo visto cómo era la conducta de la genealogía, la conducta sexual, de la diferente forma que ellos tenían de ver y entender lo que era una descendencia, una genealogía y el hecho de buscar y querer tener una descendencia. Sobre todo las mujeres, buscándola a toda costa, incluso siendo capaces de entregar a una esclava, a sus esclavas, a su marido, y sentirse que tenían hijos a través de sus esclavas. Por otro lado, recuerden, Onán también sabía claramente de que si él tenía hijos con Tamar, iban a ser contados como descendencia de de su hermano, y no como descendencia de él. Y ahí yo solamente dejo una pregunta en el aire. ¿Cuánta descendencia leeremos en la escritura que a lo mejor fue dada por alguno de los hermanos? No lo sé. No he visto un caso, pero probablemente entre los judíos sí tenían esos casos, producto de esto, ¿no? Que era levantar descendencia para su hermano. ¿Ya? Y ese es el capítulo 38, que yo por primera vez logré entenderle cuál es el significado, poder comprender cuál es el trasfondo, porque la historia es como si la leemos a los ojos de hoy, es muy turbia. Primero, obligar al hermano menor a casarse con su cuñada, que tenga hijos, que fueran nombrados por descendencia de otro lado. Después Tamar querer acostarse que da lo mismo, le dio lo mismo acostarse con su suegro. Es una historia muy turbia, pero, pero para ellos no lo era. Para ellos era algo correcto que tenían que hacer y buscar. ¿Ok? Continuamos entonces ahora. Volvemos a la historia de José. A José lo habíamos dejado que lo habían vendido. Lo habían mandado con los mercaderes a Egipto y hasta ahí llegamos. No supimos más, estaba este paréntesis y ahora continúa el capítulo número 39 con la historia de José y Potifar. Y bueno, está clara la imagen, ¿no? Ustedes conocen la historia, creo que no les estoy adelantando nada. Pero como conocemos la historia, tratemos de sacarle alguna segunda lectura, algunos detalles, poder ir complementando, porque uno empieza a encontrar algunos detalles que espero que sean interesantes hoy. Entonces vamos con el capítulo número 39. Recordemos algo primero. Habíamos quedado en Génesis 37 con José y el 37.2 que está aquí arriba, Génesis 37.2, recuerden que dice, esta es la historia de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años. José tenía 17 años cuando empezó a contarle los sueños a sus hermanos se enojaron, lo tiraron al pozo seco y después lo terminaron vendiendo. Ojo, lo habían tirado al pozo seco primero para matarlo. Rubén dijo, oye, no hagan eso, déjenlo ahí con vida, porque él quería rescatarlo y llevárselo a su padre. Él se opuso a que lo mataran, pero justo después él se va y sus hermanos ven que vienen estos mercaderes y aprovechan de venderlo. Y ahí se va. Y hasta ahí habíamos llegado. Y tenía alrededor de 17 años. 17, 18, en ese rango. Entonces, para ubicarnos en quién era José. ¿Ok? Versículo 39, entonces. O sea, capítulo 39, versículo 1, dice. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas, que eran los que lo habían comprado, que lo traían trasladado allá, lo vendieron a Potifar. ¿Ya? Y inmediatamente la escritura nos dice, ¿no? Que era un egipcio, que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Hasta este momento la historia es cruel, pero también está dentro del parte del plan de Dios. Es cruel que los hermanos te quieran matar. Después es cruel que te quieran vender. O sea, todo eso es cruel. Pero sabíamos que a Abraham, recuerdan que a Abraham se le había dicho que su cuarta generación iba a vivir lejos, lejos de su casa. Y aquí Jehová está ya preparando el plan
para que esa cuarta generación pudiera ir a vivir a Egipto. Entonces, bueno, lo venden a Potifar, Potifar lo compra, era un funcionario de alto nivel, porque era funcionario del faraón, y era capitán de su guardia. Entonces, era alguien que tenía recursos para comprar esclavos. Nuevamente, la esclavitud todavía sigue existiendo, todavía existían los esclavos. Ahora bien, versículo 2. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Entonces, todo lo que le hacía le salía muy bien. Similar a como ocurría con Jacob, cuando se fue a vivir con Labán y trabajar los 7 años. ¿Ya? Todas las cosas le salían muy bien. Michelle, espero que todas las cosas también te salgan muy bien para que tu suegro esté contento contigo. Depende de eso. Entonces, todas las cosas le salían a bien. Entonces, versículo 2. Ahora el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. El patrón egipcio, Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Lo mismo le había pasado a Jacob. Versículo 4. José, voy a leer acá la versión Dios habla hoy. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Aquí no es que simplemente te dejaba la casa, los muebles y esas cosas. No, te dejaba la casa, el ganado, los otros esclavos, los otros siervos. También José era el líder de todos ellos y él era el principal mayordomo, el que ordenaba y mandaba. Es como cuando vemos en esas películas antiguas donde estaban todos los sirvientes, pero hay uno que es el principal, que es el que le está diciendo a los otros sirvientes qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, este era el José. Versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo a la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La misma historia de Jacob. Jacob, cuando se fue a vivir con Labán, también Labán empezó a prosperar. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con Jacob. Acá también, Potifar también empezó a generar más riquezas, más bienes, más esclavos, más siervos, más bueyes, más animales. ¿A causa de qué? De que Jehová estaba con José. Y por lo tanto, José, todo lo que hacía, Jehová le ayudaba para que todo le fuera bien. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. ¿Ven? Por eso les digo, los bienes, el ganado, el campo, todo le produjo más y por lo tanto se había hecho más rico o más poderoso. De hecho, él ya tenía un buen nivel de ingreso porque podía comprar esclavos. Y acá se había hecho más rico todavía. Entonces el versículo 6 dice, por eso Potifar dejó todo a cargo de José. Claro, es la mina de oro. Es decir, si tú sabes que alguien que haga algo le va a ir bien, te lo va a fructificar y cada vez lo va haciendo, bueno, le vas pasando cada vez más responsabilidades. Por eso dice aquí, por eso Potifar dejó todo a cargo de José. No fue de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Porque tú no le dejas de la noche a la mañana toda tu casa, todos tus bienes, que no eran pocos, a cargo de alguien que no conoces, sino que vas ganando, lo vas probando y te vas dando cuenta de que le puedes dar tu confianza. Entonces, por eso Potifar, después de un tiempo, dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Esto fue, insisto, no fue de la noche a la mañana, pasó un tiempo. José debe haber llegado 17, 18 años ahí a Egipto, pero ahora no tiene 18 años, es mayor. Ha pasado un tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Si ha pasado un año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Pero no tiene 17 años ya, tiene un poquito más. ¿Ya? ¿Y qué dice ahora? José tenía muy buen físico y era muy atractivo, o sea, como yo. Igualito, igualito a mí. Ahí dice la escritura, yo no estoy inventando. Versículo 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón, de Potifar, empezó a echarle el ojo.
Fíjese cómo lo dice aquí la versión internacional. Empezó a echarle el ojo. Pero en la Reina Valera dice, puso sus ojos en José. ¿Ya? Ahí están las dos versiones, ¿no? Puse, yo me reí cuando lo leí porque sonaba muy chileno esto. Empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. ¿Ya? Y él no quiso, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. Y ya llevaban una relación de un par de años, insisto. No había sido solo un día, 2 días o un mes, ya un tiempo largo. Entonces dice, me ha confiado todo, al final del día yo hago todo y mi patrón no se preocupa de nada. Versículo 9. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y fíjese las palabras aquí de José, ¿no? Él dice, bueno, ¿cómo voy a cometer esta maldad contra mi patrón, que me ha confiado todo, que ya llevamos un tiempo largo trabajando, y más encima pecar contra Dios? Y probablemente está claro que para los judíos también era algo malo, ojo. Para José era pecar contra Dios. Para los egipcios, no sé qué es lo que era, pero no era bueno tampoco. No era algo que estuviese permitido. Entonces, versículo 10. Y por más que ella lo acosaba, acá fíjense que la versión Dios habla hoy dice, insistía con José todos los días. O la Reina Valera dice, hablando ella a José cada día. Esto fue un periodo largo. Le insistía, le insistía, le insistía. Entonces, por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto, o como dice acá, lo asió por su ropa y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y acá como dice, entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Claro, salió arrancando. ¿A qué mujer le gustaría que le pasara eso? Independiente que esté en lo correcto o no esté en lo correcto. A ninguna mujer le va a gustar que la desprecien de esa forma. Y esta esposa de Potifar no fue la excepción. Fíjese lo que hizo. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, para que no la pillaran, empezó a gritar, empezó a dar gritos, diciendo, no, 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 déjame, o quizás qué cosa más gritaba, ¿no? Porque fíjese lo que dice el versículo 14, eso debe haber ocurrido, porque miren, ella tuvo que tramar esto, ¿cómo salía ella ahora de este tema si los demás habían visto a José salir corriendo? ¿O ustedes creen que nadie más vio después a José? ¿O cómo ella justificaba que estaban las ropas de José ahí? Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. O sea, ella hizo el tongo, ¿no? Hizo se puso a gritar. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Obviamente ella gritó después, pues sabemos que lo hizo para justificarse y después contar esta historia. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. El marido era Potifar. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Ella debería haber estudiado teatro, está claro, porque los engañó a todos, ¿no? Tenía esa, no sé si cualidad, pero ella ahí los engaña a todos. Entonces, versículo 19, Dios habla hoy, dice, así me trató tu esclavo. Fíjense cómo ella le dice a Potifar, así me trató tu esclavo. Entonces, ¿qué pasó con Potifar? El amo de José, o Potifar,
Se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Y versículo 20 ahora, en la Reina Valera dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban quienes. No era una cárcel cualquiera, eran los presos del rey. Y acá habla de rey del egipcio, no habla del faraón. ¿Ya? Primero empieza hablándolo como rey, después más adelante se llaman faraones, pero aquí en este momento se llama rey. Entonces dice, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, ¿era culpable? No. Entonces fíjense ahora, ¿José fue culpable de que lo vendieran? No, lo vendieron sus hermanos por envidia. Bueno, José tampoco se hacía querer. José también tenía ahí un tema, no se hacía querer dentro de sus hermanos. Y recuerden que él, cuando les cuenta el sueño, los hermanos le dicen, bueno, ¿tú qué vas a reinar sobre nosotros? Y él era el menor hasta ese momento. Entonces, obviamente, siendo el menor, no le correspondía reinar sobre nadie. Primero estaba el orden jerárquico de primogénito para abajo. Y acá, y bueno, lo vendieron. Y acá ahora nuevamente, por algo injusto, después de haber estado bien viviendo ahí en casa de su amo, habiendo cumplido con todas sus tareas, sin tener derecho a volver a su casa, sino que él ya estaba ahí habitando tranquilamente y cumpliendo sus tareas con Potifar, ahora es echado en la cárcel. Injustamente. O sea, porque la historia no era verdad, no era tal cual como lo contaba la mujer de Potifar. Pero bueno, ¿qué ocurre? Versículo 21. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor e hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Entonces, Jehová también se preocupó en que José no estuviera tan mal dentro de la cárcel. Y lo puso como jefe. Probablemente podía entrar, salir, dirigir alguna actividad. Él dentro de la cárcel era uno de los principales ayudantes de los guardias, o del guardia, el que estaba a cargo ahí de la cárcel. Versículo 23. No, él no necesitaba, refiriéndose al jefe de la cárcel, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, aquí ya ha pasado un tiempo. Cuando partimos la historia en el Génesis 37, José tenía 17 años. Pero aquí ha ocurrido algo, pasó el tiempo, tuvieron que llegar a Egipto, trabajar en la casa de Potifar, a hacerse de la confianza de Potifar, que Potifar le fuera entregando de a poco más responsabilidades. Ahora está en la cárcel, nuevamente ganarse la confianza del jefe de la cárcel y de a poco también le fueron dando más responsabilidades y ahora ya era el, por decirlo así, el ayudante directo del jefe de la cárcel, estando preso, obviamente, él seguía en la cárcel. Y vamos a llegar a esta historia. El copero y el panadero. La historia de los sueños que ellos tuvieron. Y aquí una imagen que da la sensación, ¿no? Que estaban ahí en la cárcel y ahí con unos ratoncitos en la cárcel está dibujado. Probablemente, no sé. Está simpático ahí, ¿no? Hay unos ratoncitos ahí abajo al lado en el plato de la comida de ellos. Pero bueno, tampoco creo que las cárceles hayan sido muy limpias, ¿no? No era el objetivo. Capítulo 40. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El copero y el panadero lo ofendieron. Dice aquí, delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Delinquieron, hicieron algo que no correspondía. ¿Qué fue? No lo sabemos, no está escrito. ¿Ya? ¿Pero qué ocurrió? El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos. Se enojó. ¿Y qué hizo? Es decir, se enojó contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que es la misma cárcel donde estaba preso José. ¿Ya? A donde lo había echado Potifar, el rey también echó ahí preso a este copero y este panadero. Así que los mandó presos, ok. Versículo 4.
Vamos a leer acá. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, porque recuerden que José era el ayudante directo del capitán de la guardia. Entonces el capitán de la guardia le encargó a ellos a José y él les servía y estuvieron días en prisión. Fíjense esto, estuvieron días. Leemos acá en versión internacional, después de haber estado algún tiempo en la cárcel. O en Dios ha hablado y fíjense, y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Esta historia de la cárcel no fue, así como en la casa de Potifar, no fue una semana, fue mucho tiempo. Por eso ya no son 17 años los que tenía José. Una noche, dice, los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. La mañana siguiente, y fíjense, a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Pregunta, yo siempre me quedé con la idea de que el copero y el panadero estaban en la misma celda con José. Y no, pequeño detalle. Porque ¿qué es lo que dice? A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, no estaban en la misma celda. Porque recuerden que José era el ayudante directo del capitán de la guardia de la cárcel. Entonces estaba en otro lugar, en otra celda. A lo mejor tenía una celda más cómoda, qué sé yo. Algo tenía que haber tenido de privilegio. Pero él no estaba en la misma celda con el copero y el panadero. Entonces, ¿qué dice? A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, probablemente les llevaba el desayuno, les llevaba las comidas, los atendía en ese aspecto. Dice, cuando fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó, o acá, según dice la Reina Valera, estaban muy tristes. Y les pregunta, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Y ellos le cuentan, los dos tuvimos un sueño, le respondieron. Y no hay nadie que nos lo interprete. Probablemente ellos acostumbraban en la vida normal del mundo egipcio tener sus adivinadores, sus interpretadores de sueños, e iban allá a buscar a alguien que se los interpretara. Y estando en la cárcel no podían ir a ningún lugar a buscar estos, no sé, chamanes, guías espirituales que los egipcios deben haber tenido para interpretar sueños. ¿Ya? Entonces, José les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y les dice, contádmelo ahora. Cuéntenme, ¿qué soñaron? Entonces el jefe de los coperos les contó el sueño a José, el sueño que había tenido. ¿Cuál era el sueño? Soñé de frente a mí había una vid. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Hasta ahí, perfecto. ¿Y qué le dice ahora José? Fíjense lo que le dice José. Yo le ruego, le dice a este copero, yo le ruego que no se olvide de mí. Independiente que él estaba ahí como segundo a bordo dentro de la cárcel, pero seguía viviendo en la cárcel. Era el ayudante del capitán de la cárcel, pero seguía en la cárcel. Entonces, por eso él le dice, yo le ruego que no se olvide de mí. Dice, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón, para que me saque de esta cárcel. Entonces él le dice, por favor, habla con el faraón, interfiere por mí, para que me ayude a salir de la cárcel. No que hable con Potifar, sino que hable con el faraón. Y aquí cambia el nombre, ¿no? De rey a faraón, para que me saque de esta cárcel. Dice, a mí, versículo 15, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. ¿Se acuerdan que les dije? Primero lo habían vendido.
Y aquí él dice, a mí me trajeron a la fuerza, yo no quería venir. Y yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Lo que pasó con la esposa de Potifar. Entonces le da ese encargo, le dice, por favor, acuérdate de mí, háblale al faraón cuando vuelvas a tu puesto. Versículo 16. Al ver que la interpretación había sido favorable, es decir, que en 3 días más este copero se iba a ir de la cárcel, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño, esperando el mismo resultado, ¿no? En este sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. Obviamente algo totalmente contrario a lo que él esperaba escuchar. Él había escuchado recién una buena historia, porque a él le tocaba él esperaba lo mismo. Verso 20. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños. Interesante, los egipcios celebraban sus cumpleaños. Aquí encontramos la primera celebración de cumpleaños en la Biblia. Hasta este momento yo nunca había leído que alguien celebrara un cumpleaños. Y la primera que encontramos es de los egipcios. Si usted encuentra alguna anterior, me avisa. Pero yo esta es la primera que encuentro, celebrar un cumpleaños. ¿Ya? Versículo 20. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, tal cual como lo había predicho José, 3 días después. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. No era cualquier cosa, porque esa copa podía estar envenenada. Alguien tenía que velar por el cuidado de qué es lo que el faraón bebía. Por lo tanto, era un alto cargo. Versículo 22. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcara. Versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y nunca le quiso hablar al faraón de este José, que estaba ahí en la cárcel, que estaba injustamente, de que había sido bueno con él, de que lo cuidaba, que lo alimentaba, que le había interpretado el sueño y de que había sido tal cual como José lo había interpretado. Ya sabemos lo que viene en la historia, pero vamos a llegar hasta aquí hoy día. ¿Ya? Vamos a continuar ya con el momento en el cual José ahora tiene que ir frente al faraón, pero no porque el copero haya ayudado a intervenir en ese momento, apenas todo se cumplió, sino que pasa un tiempo más adelante. De hecho, fíjense, versículo 41 aquí, estoy haciendo un avance rápido, miren. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Es decir, todo el tiempo que José estuvo en la casa de Potifar, todo el tiempo que estuvo en la cárcel, sale este copero, todavía hay que seguir sumándole 2 años más, hasta que llegamos a este momento, ¿no? 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño, y viene la historia que ustedes conocen, ¿no? Y quiero mostrarle un versículo. Quiero mostrarle un versículo, yo me sé de memoria lo que es, pero se los quiero mostrar para que me crean. Oh. Denme un segundo, denme un segundo. 46 será. Parece, para allá voy, para allá voy. Tú ya entendiste lo que quiero mostrar. Ahí está. Muchas gracias, Michelle. Tal cual como yo quería. Fue. Gracias, hermano, ya. Muchas gracias. Sí, el 46. Fíjense lo que dice el 46. Hola, Toda esa Jessy. historia
del sueño, de la revelación del sueño de Faraón, ocurre cuando, versículo 46, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del Faraón, rey de Egipto. ¿De cuántos años salió de Canaán? 17, 18, llegó a Egipto más o menos. Y ahora tiene 30. Es decir, pasó varios años entre atendiendo primero a Potifar y después estando en la cárcel, hasta que llega este momento. ¿Ya? Entonces no fueron cosas de meses, no fueron cosas de semanas, fueron años que estuvo primero con Potifar, después en la cárcel, para recién llegar a esta parte de la historia con el faraón. Un tiempo mucho más largo del que a veces pensamos, un tiempo mucho más largo que el que a veces nos muestran la historia de la televisión o cualquier otra historia que podamos ver. Pasó bastante tiempo, la pasó bastante mal, desde los 17 hasta los 30 años. ¿Ya? Ok, son 13 años en total. 13 años entre una historia y la otra. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces vamos a quedar aquí para ya el próximo jueves.